Buen día, en esta ocasión vamos a presentar el módulo de análisis de combustible de nuestra solución EcoDriving apoyada en GitHub. Como saben, el mayor problema que tienen los transportistas en esta época es el robo de combustible o el alto consumo de combustible derivado de muchas cuestiones. Sí, claro que es importante tener un análisis, un control, un número que nos diga cómo se está comportando en el consumo de combustible de la unidad. Eso puede ser en la parte de rendimiento, litros por hora, o un comparativo, hacer análisis, y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Primeramente, vamos a obtener el consumo de combustible de una unidad para hacerlo más rápido y más ágil. ¿Sí? Vamos a seleccionar la unidad de Roberto, vamos a obtener los de los últimos 30 días, lo que es el rendimiento de combustible. Aquí hay dos opciones. ¿Por qué dos opciones? Como ustedes saben, este dispositivo, el GO7, el EcoDriving, se conecta a la computadora de las unidades. Aparte de obtener información, mediciones de la computadora y los códigos de falla, una de las mediciones es el odómetro, ¿sí? Pero también el dispositivo, al transmitir cada segundo su posición, lo que es el kilometraje acumulado o la suma de kilómetros lo hace muy exacto, ¿sí? Así que podemos escoger cualquiera de las dos. Yo escogería lo que es el kilómetro GPS, le damos a aceptar y ahorita está procesando, ya nos sacó la información de lo que es el rendimiento de combustible de los últimos 30 días que le pedimos esto, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver por día el rendimiento de combustible, ¿sí? Cómo se ha comportado. Por ejemplo, el día 29 de julio tuvo un 5.18. El día 4 de agosto, 4.79. Varía mucho. ¿Por qué? Porque la unidad es el peso también. Si la unidad está muy pesada, si le cargaron artículos de mucho peso, o a lo mejor fue a una zona donde tendría que subir. Por ejemplo, estamos en Monterrey y de Monterrey a Saltillo hay que subir 500, 600 metros, si sobre la carretera o más es la altura que hay que subir poco a poco, pero hay que subirla. Y si va pesado, lógicamente su rendimiento es menor. Pero si viene de Saltillo, viene ligero, viene sin peso, viene sin carga, pues su rendimiento va a ser mayor. Aparte porque no tiene que acelerar mucho. ¿Ok? Bueno, entonces esos son los cambios por los que sufre la unidad en cuanto a su rendimiento. Aquí lo que vemos es el kilometraje recorrido por día. Como dijimos, lo sacamos los últimos 30 días. El kilometraje recorrido por día, los litros consumidos en ese día, ¿sí? Y lo que es el rendimiento, ¿sí? Aquí vemos, este rendimiento que vemos aquí es este que vemos aquí. Esta empresa en particular, ellos le están tirando a obtener un rendimiento de un 5 en las unidades. Las unidades son de 7, 8 toneladas, son Hino, son de la japoneses, de los camiones que se están utilizando ahorita para reparto. Y ellos en promedio en el mes pasado, que estamos abarcando el día 20 de julio al día de hoy, han tenido un promedio de rendimiento de 4.30 kilómetros por litro, que todavía está un poquito abajo de los 5 que ellos pretenden. Sí, esa es una información valiosa, pero también en el análisis de combustible nosotros podemos ver información por sí de variaciones. ¿Qué es esto? Vamos a obtenerlo diario para hacerlo más ágil. ¿Sí? Las variaciones son las comparaciones de un día a otro, cómo se comporta el rendimiento, ¿sí? Cómo se comporta el rendimiento de combustible, ¿ok? Vamos a sacar los últimos 7 días, mejor porque lo sacamos los últimos 30 para hacerlo, como le decía, más ágil. El día 11 es el día de referencia, porque estos son los 7 días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el día 11 es el día de referencia. El día 11 tenían 4.26 kilómetros por litro.
el día 12 4.32. Esto quiere decir que subió su rendimiento en un 0.05 y su variación en porcentaje 1.2. Muy poquito, pero subió. Volvió a subir, si se fijan, a 4.47 el día 19, perdón, el día 13. El día 14 bajó y bajó una buena cantidad porque bajó de 4.47 kilómetros por litro a 3.49. Posiblemente el día 14 estuvo trabajando muy pesado o fue a una zona, como le decíamos, muy alta o de muy difícil acceso. Bueno, son muchas variables, el cliente eso lo determina. Su rendimiento en esta semana varió a la alza o subió 1.81. ¿Qué quiere decir? Que de 4.26 en esta semana subió a 4.28. Sí, fue su promedio. Subió un poquito. Por eso esa diferencia de 1.81%. Sí, este fue el peor día, que es el que estábamos viendo, el 14, donde bajó demasiado. Esta es su media, la media de nivel el promedio que subió. ¿Sí? Y aquí vemos este análisis que nos ayuda mucho. Lo podemos hacer semanal también, porque si nosotros le decimos de las últimas 4 semanas, va a comparar por si vamos a hacer los últimos 30 días, las 4 semanas, y va a comparar de semana a semana. Ahí nos va a dar semanal, lo podemos hacer mes a mes. Esta es la semana de referencia, como ven es por semana, y como va subiendo, en promedio ha subido un 0.37, muy poquito, ha estado muy estable el rendimiento de combustible de esta unidad, ¿ok? Muy estable. También hay análisis que podemos hacer, la parte de analítico. Esto ya vamos más a fondo y comparar lo que es, vamos a hacerlo de una semana, lo que es comparar el combustible usado, el rendimiento contra la distancia recorrida, ¿ok? Ese reporte está muy completo, ¿sí? Muy completo y nos permite ver más allá, ya juntando los 3 elementos. Okay, aquí, este es el punto de referencia, lo sacamos de los 7 días, como dijimos. Este es el punto de referencia. El día 11 había recorrido 140.86 kilómetros, utilizado 33 litros y el rendimiento 4.27. Con este punto de referencia arrancamos el siguiente día. El siguiente día recorrió 140.49, 32.50 consumido de combustible y tuvo un rendimiento un poquito mayor. Aquí vemos que su recorrido bajó levemente, muy poquito, porque bajó de hecho unos metros, 400 metros, menos de 400 metros en el día, sí, de un día a otro. Por eso es la variable. Su rendimiento también, su rendimiento subió un poco, ¿ok? Y aquí lo vemos si sube, si baja el kilometraje. Por decir, aquí es una buena referencia porque el día 15 de agosto había recorrido 72.13 kilómetros y el día 16 recorrió casi 240 kilómetros. Lógicamente el consumo es más alto, pero su rendimiento fue mejor. 4.12 contra 4.79. A pesar de que recorrió más, su rendimiento fue mejor. ¿Ok? Lógicamente subió mucho el recorrido, un 167 kilómetros más y un 231%. Aquí se ve mucho más porque lógicamente recorrió. Esta es una comparativa. Aquí es importante saber que esto, como vemos así, es lo mejor. Si nosotros tenemos esta barra de litros consumidos a esta zona, ¿sí? Va a ser muy complicado tener un buen rendimiento. La diferencia aquí notable es de que el kilometraje recorrido fue bueno y el consumo de combustible pues también atractivo. Por eso el rendimiento sube. Por eso el rendimiento fue 4.78. Sí, este es otro claro ejemplo. El rendimiento fue 4.58. En cambio aquí los rendimientos es cuando bajan, ¿sí? Cuando los rendimientos bajan, cuando consumes muy poco. Si esto tuviera aquí, su rendimiento sería a lo mejor de 1. Eso sucede en los camiones, tractocamiones full. Su rendimiento es muy pobre porque lleva mucho peso, 60 toneladas. Pero en una unidad ligera o un tractocamión normal, pues a lo mejor 2.4, 2.5 de rendimiento, 2.5 kilómetros por litros. Bueno, pero este es un parámetro que nos ayuda. Es
Este es un comparativo de la variación que se hace del recorrido contra la variación de consumo contra la variación de rendimiento, que aquí vemos donde el rendimiento baja, ¿sí? Que es esta parte de aquí, donde el rendimiento baja. Aquí hay que ponerle atención, simple y sencillamente, como mencionábamos, posiblemente a lo mejor muy pesado en una zona de muy difícil acceso, ¿ok? Sí, tenemos la comparación, como le decíamos, de variaciones también, que es lo que estábamos viendo. Sí, aquí también es la misma información, pero ya vemos otra comparación, que es el recorrido contra el consumo. ¿Cuánto recorrió contra el consumo? ¿Cómo se reflejó el consumo de combustible en litros? ¿Ok? Tenemos la otra, que es el registro contra porcentajes. Todo es información representada en diferentes gráficas para que el cliente le ayude a tomar decisiones. Repetimos, el combustible es importantísimo en las empresas. Sí, podemos asegurar que es el número uno. Luego siguen el mantenimiento o las llantas, los sueldos, pero el combustible representa el gasto más importante que tiene una empresa, sea una empresa de retail, sea una empresa de transporte de carga general, sea inclusive taxistas, lo que sea. El combustible siempre representa una parte fundamental y por eso hay que cuidarlo. Hay que cuidar el rendimiento, el consumo de combustible, y es para esto que se creó este módulo. Espero le haya gustado. Gracias.